porque es un artículo que me parece que es, si bien los resultados no es que sean impactantes, espectaculares, así como para hacer esta divulgación que se puede contar de forma divertida, pero sí es un tema que creo que es de mucha actualidad y me parece son resultados interesantes y tiene que ver con la habitabilidad de los planetas que estamos descubriendo y que muchos de ellos hablamos de que sí están en zona de habitabilidad, pero siempre hemos dicho que hay que tener cuidado con cosas como la actividad estelar y cómo el planeta puede ser influido, cómo puede su habitabilidad verse afectada por la actividad violenta de la posible, bueno, de la estrella, ¿no? La posible actividad violenta de la estrella que en torno a la que orbita este planeta. Y esto de lo que hemos hablado de forma más o menos genérica, pues en este artículo estos investigadores, que son investigadores que trabajan sobre todo en la heliosfera terrestre, han aplicado técnicas de modelado de la heliosfera a lo que serían las, no sé, ¿cómo se llamaría? Estelosferas, no sé, la, el equivalente de la heliosfera en otras estrellas, ¿no? Estrellas de tipo solar y sobre todo enanas rojas, que ya saben que es uno de los grandes problemas en astrobiología, porque las enanas rojas son súper atractivas para buscar planetas, porque es donde más fácil es encontrarlas. Pero, por otra parte, son estrellas muy violentas, con una actividad muy... son estrellas muy activas, ¿no? Y esto hace que, claro, sea una especie de encrucijada, ¿no? Porque si las enanas rojas resulta que son potenciales sistemas que pueden acoger vida, entonces nuestras opciones son mucho mayores que si las enanas rojas, los planetas en torno a enanas rojas, no pueden o difícilmente pueden acoger vida. Entonces estaríamos mucho más limitados. Por eso este problema es como muy central en algo, bueno, en la astrobiología, que ya saben que es uno de los aspectos fundamentales de la astrofísica para las próximas décadas. Entonces, este paper lo que hace es modelar eventos extremos, pero eventos extremos de partículas, porque ahora les contaré un poco, pero lo que nosotros podemos observar son las fulguraciones, ¿no? Que son abrillantamientos repentinos. Hemos hablado a veces de las fulguraciones que se observan, que son megafulguraciones en Próxima Centauri o en otras estrellas, pero claro, hay toda una cadena de procesos físicos que van desde eso hasta el flujo de partículas que sufre un planeta, que al final es lo que te interesa. Es esas partículas de alta energía que podrían esterilizar la superficie de un planeta, ¿no? Entonces, todo ese proceso que va desde la fulguración en la estrella hasta las partículas que llegan a la superficie del planeta es, bueno, todo ese transporte a través de la heliosfera, y en este caso llamémoslo estelosfera, estelasfera, bueno, que atraviesan todos estos procesos hasta llegar al planeta, ¿no? El primer autor, bueno, varios de los autores son de la Universidad de Alabama en Huntsville, que porque allí tienen un código de simulación bastante interesante para este tipo de procesos. Y el primer autor se llama Junxiang Hu, es un postdoc joven allí que ha estado trabajando con este código y le ha hecho las últimas mejoras. Y bueno, por cierto, cuando hablamos de código en este contexto, no sé si todo el mundo es consciente, estamos hablando de un programa de ordenador para hacer cálculos, ¿no? Un programa muy, muy complejo para hacer cálculos que tiene que hacer muchísimos cálculos. A eso nos referimos normalmente con un código. Em, entonces están estos autores, luego hay otro autor que es un autor, quizás el autor más senior, ¿no? De Goddard, del centro Goddard de la NASA, que se llama Vladimir Airapetian, que es un investigador que lleva muchos años trabajando en la simulación de la heliosfera, pero también trabaja en temas de exoplanetas con TESS y con Kepler. Em, y de hecho, es ¿cómo se llama? El corresponding author, ¿no? Esto me llama un poco la atención porque no es, normalmente el primer autor suele ser el corresponding author, ¿no? Es el autor al que tú le envías preguntas que tengas sobre el paper. Se supone que es la persona que conoce mejor el trabajo. Entonces, bueno, en este caso es este segundo autor. Luego están Gary Zank, que fue quien primero empezó a desarrollar este código, es también un investigador bastante veterano de esta Universidad de Alabama en Huntsville, y Gang Lee, que le hizo algunas de las mejoras que se usan aquí. Y luego está Meng Jin, que es un investigador del Instituto SETI.
que es una persona que trabaja mucho en temas de astrobiología y exoplanetas, ¿no? O sea que bueno, es un grupo así un poco, no interdisciplinar, pero un poco variado, ¿no? En cuanto a su composición, la mitad de ellos son la gente que trabaja con el código y luego otros autores que tienen más experiencia en temas de la heliosfera y de exoplanetas, sobre todo, ¿no? Que son los que aportan esa visión de otras estrellas. Pero por lo demás, esto es básicamente coger un código que se aplica a estudios del Sol y el sistema solar y tratar de cambiar los parámetros para aplicarlo a otras estrellas. Em, entonces, el tema aquí es el siguiente. La clave son estas superfulguraciones que observamos en otras estrellas. Aquí empiezan a dar una definición cuantitativa, porque a veces hablamos de superfulguraciones, megafulguraciones, no sabemos de cuánto estamos hablando. Entonces empiezan a decir, bueno, aquí definimos superfulguraciones, un abrillantamiento, una liberación de energía. Una fulguración es un destello que se produce que dura muy poquito, puede durar, la fase de ascenso pueden ser segundos del aumento de brillo y luego va decayendo ese brillo que puede durar horas en el caso del Sol. Bueno, pues para hacernos una idea, una fulguración solar muy grande puede liberar del orden de 10 elevado a 32 ergios, ¿vale? 10 elevado a 32 quiere decir que es un 1 con 32 ceros detrás. Vale, pues superfulguraciones, cuando hablamos de superfulguraciones en este contexto, hablamos de superfulguraciones en otras estrellas, empezamos a hablar a partir de 10 a la 33, o sea, 10 veces más de lo que son las fulguraciones solares más potentes. Entonces, de ahí para arriba, entre 10 y 1000 veces más potentes que las del Sol, son lo que se llaman aquí superfulguraciones. Que ya les hemos dicho que estas estrellas enanas rojas las presentan, las hemos observado. Eh, de hecho, se han observado tanto con Kepler como con TESS y también con telescopios en tierra, pero sobre todo con estos dos satélites se han observado miles de estas superfulguraciones en otras estrellas. Vale, les recuerdo, entre 10 y 1000 veces más potentes que las del Sol. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un poco el glosario, ¿no? Fulguraciones es un destello, un abrillantamiento, vemos un resplandor, ¿no? Como un relámpago. Cuando son muy potentes, en el caso del Sol, bueno, estas fulguraciones son las que se clasifican como clase C, clase M y clase X, las más potentes, ¿no? Y luego se les pone un numerito de 0 a 9 que indica, ¿no?, la subcategoría dentro de esa escala. Y luego ya las X, que es la última, ya no es de 0 a 9, sino hasta donde quieras llegar, ¿no? Por ejemplo, el evento Carrington, se piensa que la fulguración que dio origen al evento Carrington era una X45, por ejemplo. O sea que ya ahí no hay límite en la escala de las X. Entonces, cuando pasan de... bueno, y además las escalas son de 10 en 10. O sea, las M son 10 veces más potentes que las C y las X son 10 veces más potentes que las M, ¿no? Entonces, bueno, las fulguraciones más potentes, a partir de X5, suelen estar acompañadas de lo que se llaman eyecciones de masa coronal, que es que se produce una explosión en las capas altas del Sol y hay material que es eyectado al espacio. Y se pueden liberar pues cantidades del orden de 10 a la 13 kilos, o sea, de decenas de miles de millones de toneladas de material solar, que es mucho porque la corona sabemos que es muy poco densa. Entonces, 10.000 millones de toneladas de material coronal es llevarte un buen cacho de la corona. Y esas CME salen proyectadas a miles de kilómetros por segundo. ¿Vale? Entonces, insisto, tener clara la terminología, fulguración es algo observacional, vemos un resplandor. La eyección coronal es esa erupción que se produce, que a veces se puede producir con fulguraciones más débiles o no, pero cuando son fuertes, a partir de X5 por ahí, ya suelen ir acompañadas de estas erupciones, ¿no?, que expulsan mucho material al espacio. Vale. Luego hay otra cosa que es lo que llaman eventos de protones solares, que es algo que ya detectamos en el entorno espacial de la Tierra, que es que de repente viene un flujo de protones de alta energía. Y esto me gustaría explicarlo un poco porque esto se suele explicar mal. Y yo cuando empecé a oír hablar de esto no lo entendía. Yo digo, bueno, si viene la CME es material que viene del Sol, que son básicamente protones y electrones, y algunos núcleos de helio. Y bueno, pues ya estos son los protones estos, ¿no? Cuando decimos un evento de protones, pues es el material que viene de la CME. Pues no.
lo que hay que decir es que no son esos protones de la CME. Se trata de protones que vienen con muy alta energía y típicamente estamos hablando de decenas o incluso 100 megaelectronvoltios de energía cinética de estos protones, ¿vale? Entonces, esto es importante porque les dije que la CME sale proyectada a miles de kilómetros por segundo, pero miles de kilómetros por segundo traducidos a energía cinética es menos de un megaelectronvoltio, es 0, no sé cuántos megaelectronvoltios, eso es muy poquito. Entonces, de alguna forma, que todavía no entendemos bien, la CME, ese material solar, esa expulsión que produce el Sol, al propagarse por el medio interplanetario, algo hace con el medio interplanetario que es capaz de acelerar protones a energías de 100 megaelectronvoltios, ¿vale? Energías 100 veces mayores que la de los propios protones que vienen. Entonces eso llega a la Tierra y tenemos estos eventos de protones solares. Se llama SEP por las siglas en inglés. Pero esos protones no siempre llegan a la superficie porque estamos protegidos por la magnetosfera, estamos protegidos por la atmósfera terrestre. Entonces a veces cuando ocurren esos eventos los medimos en el espacio, pero no a nivel de superficie. Estamos protegidos, ¿no? Por suerte. Pero hay veces que sí llegan. Hay veces que llega un aumento de radiactividad en la superficie debido a partículas que sí que llegan desde el espacio. Eso ocurre cuando esos protones energéticos tienen un espectro particularmente duro. O sea, quiere decir, cuando hay de todas las posibles energías, porque yo dije 100 megaelectronvoltios, pero hay una distribución de energías que traen, pues cuando hay muchos, la distribución tiene una parte significativa en las energías más altas. Entonces, cuando eso ocurre, se llegan a registrar a nivel de superficie, y eso se llama GLE por las siglas en inglés de Ground Level Enhancement, que es un aumento de la radiactividad a nivel de suelo. ¿Vale? Entonces, eso es un poco el glosario, ¿no?, de términos que hay que manejar aquí un poco en este tema. Quería preguntar en relación a las magnitudes de las superfulguraciones respecto a las fulguraciones. Has dicho que las fulguraciones llegan hasta X9, pero de Carrington fue X45. ¿Cuán X, entre comillas, sería una superfulguración? ¿A partir de X100, X1000? Es una buena pregunta y no sé la respuesta, pero bueno, sería hacerse el cálculo porque la escala dentro de la X es lineal. Entonces sería coger, pues sí, si estamos hablando de que son... o sea, Carrington, la fulguración fue 5 por 10 a la 32. O sea, a partir del doble de Carrington. Si Carrington fue X50, pues a partir de X100 o algo así, Vale. Estimo yo así a ojo. Ok, perfecto. A partir de X100 serían O sea, superfulguraciones. un factor 2, ¿no? ¿No? Dos órdenes de magnitud, sí. Un factor 2 más que Carrington. Claro, en el orden. A partir de ahí. El Sol ha producido algunas. O sea, históricamente tenemos constancia de 8 eventos a lo largo de la historia que creemos que son superfulguraciones del Sol. O sea, eventos de más de 10 a la 33 hercios en cuanto a fulguración, ¿eh? Y datados desde el 7000 antes de Cristo. Esto hemos hablado alguna vez, ¿no? Usando isótopos en los anillos de los árboles o carbono 14, isótopos de berilio y de cloro en los cores de hielo. Se ha podido también registrar en el pasado eventos solares muy potentes. Lo que pasa es que, claro, les digo, hay toda esta cadena desde la fulguración, luego la CME, luego los protones energéticos solares o estelares y luego lo que se registra a nivel de superficie, ¿no? Entonces, no necesariamente una fulguración que sea el doble que otra va a producirte el efecto en la Tierra que sea el doble. O sea, no el flujo de partículas es directamente proporcional a la fulguración que has observado. Entonces, por eso lo quería enfatizar todo esto, porque de esto es de lo que va este paper. O sea, las fulguraciones las observamos en otras estrellas y podemos hacernos una idea cuantitativamente de cuánto más potentes son que en la Tierra, perdón, que en el Sol. Pero de ahí a cómo se traduce eso a radiactividad en la superficie del planeta, ese es el tránsito que hay que hacer. Y la parte más complicada de todo esto es la producción de esos protones de alta energía. Y eso no sabemos bien cómo se produce, o tenemos alguna idea, pero es la parte más complicada de todas. Eso parece una pregunta respecto de eso que dijiste, o sea, desde el Sol a la Tierra, bueno, no se me ocurre que haya ningún mecanismo que pueda acelerar los protones. Pues lo hay. Pero ¿cómo puede ser bueno, porque lo que ocurre es que el medio interplanetario no está vacío. Claro, pero hay un medio. En todo caso está lleno de cosas que frenarán, le quitarán energía a los protones, más que...
Claro, Sí, pero acelerarlo a mí tampoco se me ocurre como... exacto, pues esa es la parte complicada y que yo confieso que no la entiendo muy bien, pero para eso se hacen este tipo de cálculos y es magnetohidrodinámica. O sea, tiene que ver con que la CME se propaga a velocidad supersónica en el viento solar, en el medio interplanetario. O sea, el medio interplanetario está relleno de viento solar, que son protones, electrones y núcleos de helio. Y la CME, la eyección de masa del Sol, genera un frente de choque con forma de, mm, de herradura, si lo vemos en dos dimensiones, o con forma quizás de semiesfera, ¿no? Ese frente de choque tiene el campo magnético muy comprimido, porque ahí interactúa el campo magnético propio de la CME, ese material solar tiene su propio campo magnético, y eso interactúa con el campo magnético interplanetario. Entonces, hay un proceso de interacción entre las ondas de Alfvén y los protones en ese frente de choque que de alguna forma transfiere energía. Claro, no, o sea, tú tienes una cierta cantidad de material que viene del Sol y parte de ese material se va a frenar un poco a costa de acelerar mucho algunos protones. O sea, son pocos protones que se aceleran, pero son acelerados, se aceleran mucho. Y eso viene de la energía cinética de la CME. ¿De acuerdo? Y luego la medición de estos protones fuera de la atmósfera, porque, bueno, yo hace unos años tenemos el AMS, que entiendo, creo que puede medir algo así, pero ¿cómo se miden? Si no, se miden con satélites, ¿no? Hay satélites que miden el space weather, ¿no? El entorno, la meteorología espacial, y una de las cosas que suelen medir es justamente el flujo de protones. GOES es uno de ellos. Luego también observatorios que tenemos en el punto L1, como el SOHO, que creo que también mide partículas in situ. Y este satélite que se llama, o sea, donde está Discover, que hemos hablado a veces, este que da la imagen de la Tierra completa, que EPIC se llama el satélite. Discover es el instrumento que captura estas imágenes tan bonitas de la Tierra completa. Este satélite tiene una parte que está mirando hacia la Tierra para hacer estudios climáticos y otra parte que está mirando al Sol, que hace estudios de viento solar. Y entonces, bueno, pues en estos satélites se mide, y en estas naves se mide el flujo de partículas solares. Y, o sea, se ve, ¿no? Tienes un cierto nivel basal con su ruido, y de repente cuando llega un evento de esto hay una discontinuidad, pega un salto, te viene un flujo muy grande, y luego va cayendo poco a poco y puede estar un día o 2 días cayendo hasta volver a su nivel basal. Eso se observa, ¿no? Entonces, bueno, todo ese proceso es complejo y tiene que ver con MHD, con magnetohidrodinámica. Tiene que ver con la interacción del campo magnético del material de la CME con la interacción con el viento solar en el que se está propagando y el medio interplanetario y su propio campo magnético también, ¿no? Entonces, yo desconozco los detalles de esto, pero tampoco creo que sean fácil de, o sea, que tenga una explicación intuitiva, sino me parece que es esas cosas que requiere calcular con códigos de estos detallados, ¿no? Como este código que tiene esta gente que se llama IPath, que por cierto es un acrónimo. O sea, PATH viene de la versión anterior del código, es el acrónimo de Particle Acceleration and Transport in the Heliosphere, aceleración y transporte de partículas en la heliosfera, bueno, la verdad que muy bien traído. Y luego una versión que hicieron en algún momento, pues le pusieron la I delante, que es de Improved. Entonces, pues con este código y otros parecidos es con lo que se estudia este tipo de fenómenos. Este código es de 2 dimensiones, es bidimensional. Sí, las versiones modernas sí. Originariamente era unidimensional. Unidimensional. ¿Y crees que tiene estructura esta cosa de herradura que has comentado? Porque la herradura, claro, es la proyección en 2D. Sí. ¿La herradura se puede interpretar como una especie como de tapón, así como una cosa así cilíndrica? ¿O será también en 3D algo parecido a una herradura quizá un poco más gruesa? Sí, yo creo que será más bien como una herradura, ¿no? Porque, claro, aquí todo lo que están simulando es en el plano de la eclíptica, que es lo que te interesa, ¿no? O sea, a mí siempre me confunde algo relacionado con esta pregunta de Francis,
que es cierto, muchas veces en física uno recurre a ejemplos de menor dimensionalidad, tanto de manera teórica para resolver analíticamente o computacional por una cuestión de implementación. Ahora, en el caso de teorías no lineales, en particular magnetohidrodinámica, como en este caso, eso es muy complicado porque ya magnetohidrodinámica ni hablar, pero en general el cambio de 2D a 3D es cualitativamente distinto, en el sentido de que las cascadas de energía sean de manera inversa, de mayor escala a menor escala o de menor escala a mayor escala. Esta es la razón, ¿no? El típico ejemplo es tornados, cómo crecen los tornados, es decir, se va la energía hacia mayor escala, y es un problema bidimensional porque la atmósfera es muy pequeña comparada con su extensión, en contraposición a cuando revolvemos un T, que hacemos un gran círculo para que se transfiera en pequeños aleteos y eso haga difundir más rápido. Entonces siempre me confunde estos códigos porque es cierto, uno intuitivamente, ingenuamente dice, bueno, lo hago en 2D y después intento extrapolar, pero esa extrapolación no vale en el caso de magnetohidrodinámica. Por supuesto, los expertos en esto lo deben tener en cuenta, pero siempre me ocupa pensar cómo lo tienen en cuenta, porque es cualitativamente distinto, no es una simplificación en ese caso. Sí. En este caso, la verdad es que no sé cómo lo hacen porque no existe una versión de este código en 3D. En otras ocasiones lo que tú haces es hacer una versión simplificada con poca resolución en 3D y en 2D y ver cómo tus resultados 2D son afectados por el hecho de que el mundo real es 3D. Y luego ya haces tu simulación fina en 2D y extrapolas lo que aprendiste de la simulación gruesa de cómo te influyen los efectos 3D. En este caso no pueden hacer eso. Ellos asumen que la geometría es, digamos, cilíndrica, o sea, que lo relevante es el plano. O sea, la suposición 2D aquí está justificada porque tú tienes, o sea, es mucho mayor la distancia del Sol a la Tierra que el tamaño del Sol. Entonces, eso hace que a ti lo que te importa es cómo se propaga la CME y las partículas en ese plano, que es el plano de la eclíptica donde orbita la Tierra, ¿no? Una nota de color que tiene que ver con la notación, pero ya que vamos a hablar de otro tema, nada relacionado, pero me invita a decir esto. Si no me equivoco, yo no soy experto en magnetohidrodinámica, pero había una vieja nomenclatura en magnetohidrodinámica, que era que cuando vos considerabas que un problema era tridimensional, pero que su relevancia era bidimensional, porque el resto era una mera extensión cilíndrica del otro. Creo que es a eso, para dar cuenta de que está bien, estamos en 3D, pero su dinámica la restringo a 2D porque es lo único relevante. Creo que lo llamaban 2,5 dimensional, una cuestión de notación nada más, ¿no? Entonces, eso solamente por resonancia lo que vamos a hablar después, que no tiene nada que ver, pero me causa gracia que... Sí, es posible. Cuando haces, en vez de hacer un problema realmente 3D, haces muchos problemas 2D. Por ejemplo, haces el 2D en este plano, luego el 2D en un plano un poco por encima, luego el 2D en un plano un poco por encima de ese, y haces varios 2D pero independientes unos de otros, en vez de hacerlos consistentes, ¿no? Eso se utiliza mucho también en meteorología para la atmósfera. La atmósfera fundamentalmente es plana, como ha dicho Gastón, pero también tiene estructura vertical. La estructura vertical está estratificada en diferentes capas. Hay unas capas en las que la temperatura decrece linealmente, después se invierte. O sea, puedes definir diferentes capas y en cada capa tienes un modelo 2D y hay un acoplamiento entre capas y tienes un modelo 2 más un medio D. Eso funciona muy bien cuando el acoplamiento entre las capas es débil comparado con la influencia dentro de la propia capa, ¿no? Y entonces el preocuparte solo de una capa a la vez, pues no pierdes demasiado. Pero claro, evidentemente cuando lo que domina es el acoplamiento en vertical, entonces tienes problemas, ¿no? Aquí supongo que pasaría algo parecido. Sí, en relación a lo que comentaba Gastón del tema de la transferencia de energía entre vórtices, entre escalas, ¿no? Eso es muy importante en turbulencia. En este tipo de códigos no se hace una simulación directa, no es una simulación numérica directa de la turbulencia, sino que la turbulencia se incorpora utilizando un modelo fenomenológico. Entonces tú a un código 2D le puedes poner el modelo fenomenológico de la turbulencia 2D o el modelo fenomenológico de la turbulencia 3D. Claro, eso ya no es compatible con una simulación directa 2D, pero sí tienes un código 2D que refleja mejor la turbulencia que aparecería en 3D. Porque has puesto el modelo ahora sí, claro, ahora sí me cierra, porque si no, el problema te iba a dar otra cosa. Está bien. O sea, como que de manera efectiva, luego le montan los fenómenos de turbulencia
a un caso bidimensional, pero sabiendo que estás mintiendo un poco, estás usando lo que en 3 dimensional. Eso es lo que se suele hacer. No sé si lo habrán hecho aquí, pero supongo que sí. En estas simulaciones de MHD solar, por lo menos sé que es así en la solar, en el caso de la heliosférica supongo que será igual, tú sabes que estás haciendo un muestreo demasiado grueso tanto de las escalas espaciales como de la escala temporal, y eso te produce una cierta difusividad numérica, se llama. O sea, tu medio real tiene mucha menos difusividad de lo que tú estás simulando. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta que estás simulando algo que te va a salir como más pastoso y más viscoso de lo que es realmente, de lo que sería la realidad. Eso tienes que tenerlo en cuenta al interpretar los resultados. Y a mí, de todas formas, ya me parece alucinante de que consigan reproducir esa aceleración de protones del medio simplemente con estas simulaciones, ¿no? O sea, de alguna forma, la física que tiene este código metida es capaz de producir ese mecanismo. Y eso, como digo, pues es lo que ellos buscan, ¿no? Lo que se trata es de ver cuál sería lo que se llama la fluencia de partículas, ¿no? O sea, les dije que en Tierra observamos que de vez en cuando llegan partículas solares a nivel de superficie. Esto se viene midiendo, hay instrumentos dedicados a medir esto, pues desde los años 50 puede ser, o 40 incluso, ¿no? Desde los años 40. Y en este periodo de tiempo, que son 80 años, pues se han detectado unos 70 de estos eventos de GLE, o sea, eventos de partículas a nivel de superficie. Y esto registrado con instrumentación, ¿no? El más duro de ellos, por cierto, fue el 23 de febrero de 1956, que es el que se toma así un poco como referencia, ¿no? Que en aquel caso estaba asociado a una eyección de masa coronal y una fulguración que estaba entre X5 y X15. No lo pudieron precisar más. El evento Carrington, por ejemplo, lo que comentaba antes, se cree que fue una fulguración bastante mayor, X45. Se sabe que hubo una CME, está estimada la velocidad incluso a 2.400 kilómetros por segundo, y produjo la mayor tormenta geomagnética jamás registrada, pero no se registraron partículas a nivel de superficie. No se produjo este incremento de radiactividad superficial. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Pero todo este proceso que va desde el Sol hasta las partículas a nivel de superficie es tal que no siempre la tormenta geomagnética más fuerte o la fulguración más fuerte coincide con las partículas más fuertes. Eso depende del espectro del espectro de energía de esos protones solares, y supongo que hasta de la propia historia, ¿no? Porque el evento Carrington, por ejemplo, sí recuerdo que una de las particularidades que tenía es que hubo varias seguidas, de forma que cuando la CME del evento Carrington se produjo, se encontró una heliosfera en la que ya la anterior había, digamos que, barrido todo el campo magnético interplanetario, había dejado un camino libre, abierto, en el que se podía propagar mucho más fácilmente esta segunda CME. A lo mejor quizás precisamente por eso no se encontró las condiciones para acelerar protones. O sea que esto igual todavía no lo entendemos bien, ¿no? O sea, situaciones como esta en las que se producen varias CMEs y una provoca un efecto y luego viene otra detrás, eso no está simulado en este paper. Aquí las hacen una por una. Y consideran 12 casos, que son una matriz de 3×4. Tienen 3, digamos, modelos de estrella, uno que es el Sol, luego otra que es como el Sol, pero cuando solo tenía 300 millones de años de edad, y otro cuando solo tenía 700 millones de años, ¿vale? O sea, el Sol actual tiene 4.500 millones de años, pues, digamos, 4,5 gigaños, el actual, 0,7 gigaños y 0,3 gigaños. Entonces, consideran esos 3 modelos. Para esos 3 modelos le ponen la rotación que tenía la estrella, en este caso el Sol, en ese momento, y la predicción que dan los modelos estelares de viento. Eso lo ponen como condiciones de partida de la simulación, porque el viento solar no es el mismo ahora que el que había cuando el Sol era joven. Entonces, eso lo que te cambia es la densidad del medio interplanetario en el que se propaga la CME. Y luego, o sea, para esos 3 casos, consideran 4 casos de diferentes velocidades de partida de la CME. La CME es la eyección de masa coronal, que puede ser
y además es que lo varían para que sea más confuso. En el caso del Sol actual puede ser 1500, 2000, 2500 y 3000 kilómetros por segundo, que es el rango que observamos. Pero para el Sol más joven ponen velocidades diferentes que son mayores porque tenemos razones para pensar que eran más energéticas las CMEs. Entonces ahí ponen 3000, 4500, 6000, 7500 kilómetros por segundo de velocidad de partida. Entonces, esos 3 casos de estrella y 4 velocidades, pues te dan una matriz de 3 por 4, 12 diferentes situaciones. Se hace la simulación para cada una de esas 12 situaciones y, bueno, pues llegan a una serie de conclusiones que son las que son, que tampoco es que nos vayan a cambiar la vida, pero básicamente llegan a algunas conclusiones sobre, quizás lo que me pareció más resaltable es que lo que realmente importa es la densidad del medio interplanetario, o sea, la densidad del viento solar en el que se propagan estas CMEs a la hora de producir partículas en la superficie del planeta. ¿Vale? Hay otra serie de conclusiones, pero que son cuantitativas, o sea, pues, diferentes numeritos que le salen y que pues no son tan cualitativas, ¿no? Pero bueno, es un primer paper, dicen que van a hacer más porque tienen, claro, evidentemente el rango de posibilidades que queremos cubrir es mucho más amplio que esto, queremos ver también enanas rojas, queremos ver diferentes condiciones del medio interplanetario y el caso, por ejemplo, de planetas que tengan una magnetosfera, que no es lo mismo que sea un caso como el de la Tierra, a que sea un caso como los posibles planetas en acoplamiento de marea en torno a una enana roja, que además otro de los problemas que tienen es que seguramente al estar en acoplamiento de marea tengan un momento magnético más débil que el que tendría un planeta con una rotación más vigorosa, ¿no? Como la Tierra. Entonces todo esto, evidentemente, hay que hacer muchas más simulaciones en diferentes condiciones, ¿no? Para tener un panorama más global, pero bueno, es un primer paso y me pareció relevante y creo que necesitamos entender este tipo de cuestiones para poder hacernos una idea de esto, ¿no? De la habitabilidad de estos planetas en torno a enanas rojas, ¿no? Que creo que es un tema muy relevante ahora en astrobiología. Así que, bueno, eso como primer paso, ¿no? No porque en este paper resuelvan. Puedo hacer una pregunta hiper ingenua, porque me lo explicó mi amiga Cecilia Garrafo, que se dedica a eso muchas veces. Espero que no esté escuchando porque va a pensar que no le presto atención, pero quizá ustedes me puedan ayudar. La razón por la que uno busca, mejor dicho, o estudia, en este caso, las razones de habitabilidad de exoplanetas en enanas rojas es, por un lado, porque es más fácil encontrarlos, como bien dijiste vos, por varias razones. Las enanas rojas son más pequeñas, entonces se mueven más por ejemplo, y también supongo que los tránsitos se ven mejor. Por otro lado, las enanas rojas son más comunes en el universo, entonces hay más de ellas. Pero la pregunta es, ¿esas son las únicas dos razones o también es de esperar que sea más fácil habitarlas, o sea, habitar su órbita, que una estrella como el Sol? Por supuesto, no una estrella mucho más grande, pero digo, una estrella como el Sol. ¿Está esta tercera razón también o...? No, que yo sepa, no. Yo creo que es por las dos que has dicho, que es más fácil de observar planetas, por eso conocemos muchos más, y también son mucho más abundantes, ¿no? Creo que algo así como la mitad de las estrellas en la galaxia son enanas rojas, si no más incluso. Y esto significa que, pero claro, el tema es que la zona de habitabilidad de una enana roja está más cerca de la estrella. Entonces, la proporción de planetas en zona de habitabilidad en enanas rojas es mayor o menor que en estrellas de tipo solar. Creo que eso no lo sabemos seguro, pero los indicios que tenemos por los que vamos descubriendo parecen sugerir que es más o menos comparable. O sea, que el porcentaje de estrellas tipo solar que tienen planeta en zona de habitabilidad es, grosso modo, comparable al de las enanas rojas que tienen planeta en zona de habitabilidad. O sea, como que al ser más pequeña la estrella, también los planetas que forma tienden a estar también más cerca de la estrella, ¿no? Claro, ahí es complicado descontaminar de nuestros sesgos observacionales y todo este tipo de cosas, pero también es más fácil detectar planetas, por cierto. Otra tercera razón es porque sus periodos son más cortos. Entonces necesitas estar observando menos tiempo para ver un planeta en zona de habitabilidad de una enana roja que de una tipo solar, que tendrías que estar por lo menos un par de años. Pero luego está el tema este, ¿no? La paradoja del cielo rojo, ¿no? Que decía Keeping, de que ¿por qué no vivimos en una enana roja?
si realmente son las más abundantes y son las, ¿no? Esta especie de estadística inversa, ¿no? Decir, bueno, solo tenemos un punto, pero este punto es este, ¿no? Y es un poco raro que sea como es, ¿no? Quizás deberíamos vivir en una enana roja si fueran igualmente habitables, ¿no? A mí ese es un argumento que me lleva a pensar más bien que no, que debe haber dificultades. Debe ser, no sé si imposible, pero debe ser más difícil, debe ser menos probable que una enana roja sea habitable que en una estrella de tipo solar. Simplemente pensando en ese argumento simplista. ¿Vale? Es como estadística con un punto, pero un punto del que estamos seguros. Acá en la Tierra hay vida. Entonces, no lo podemos sacar del origin. Sí, sí. Bueno, es un poco esto de, ¿cómo se llama? El principio copernicano, ¿no? Bueno, si no somos especiales, ¿por qué estamos en una estrella que solo hay un 7% de ellas en la galaxia, ¿no? La estrella de tipo solar, pues, solo son un 7%. De tipo solar entendiendo, pues, no sé, desde 0,8 hasta 1,5 masas solares de ese orden. Sí, Quizás, ¿no? una luminosidad, bueno, está relacionado, pero no es... Ujú. Luego hay también la cuestión de la binariedad de los sistemas, ¿no? Porque sabemos que las más masivas tienen más tendencia a ser binarias y las enanas rojas tienden a ser más solitarias. Entonces no sabemos cómo afecta la binariedad a las probabilidades de habitabilidad de una estrella y a lo mejor por ahí también puede ir la cosa.